En la prehistoria se buscaba la supervivencia, creando armas y utensilios, o trasladándose de sitio en busca de otros beneficios. A su vez tenían un profundo sentido de lo sagrado. Por eso en la prehistoria se dieron los primeros ejercicios, concretamente en el Paleolítico inferior, con los movimientos involuntarios, los juegos y la caza, los cuales eran considerados como ejercicios corporales, mientras que en el Paleolítico medio aparecen las cuevas, donde se realizan rituales basados en la danza y en los movimientos culturales con el fin de invocar a los dioses, para que la caza sea de mayor cantidad. Por tanto, al realizar un entrenamiento previo para ir a cazar, están realizando ejercicios físicos. En los Juegos de Olimpia, el veto para la mujer era una norma estricta, y su participación y la asistencia a las pruebas estaba completamente prohibida. Las competiciones de los Juegos estaban concebidas para hombres, y no se permitía la participación de mujeres, ni siquiera como espectadoras, debido a que los atletas competían desnudos. A pesar de esta restricción, hubo un resquicio en el que tenía cabida la participación femenina. En concreto se trataba de las carreras de cuadrigas, donde, aunque no competían físicamente, aparecieron las primeras campeonas olímpicas, puesto que en estas carreras no se proclamaba vencedor quien conducía la cuadriga, sino el propietario de los caballos. De este modo, una mujer con buena condición económica podía disponer de caballos en propiedad, para poder competir en los Juegos Olímpicos. A pesar de que las mujeres tenían prohibida la asistencia a los Juegos en Olimpia, se tiene constancia de la presencia de una mujer entre los espectadores de los Juegos Olímpicos. Fue el caso de Calipatira, que consiguió acceder a Olimpia disfrazada de entrenador, para seguir los progresos de su hijo Pisírodo. Sin embargo, Calipatira fue finalmente descubierta, cuando se dispuso a saltar la barrera para celebrar con su hijo la victoria, y su ropa quedó enganchada descubriendo su verdadero sexo. Aunque se enfrenta con la pena capital, Calipatira fue absuelta al tratarse de una mujer viuda cuyo padre, hermanos e hijo habían sido campeones, y por el valor de haber arriesgado su vida para ver competir a su hijo. Paralelamente a los Juegos para los hombres, en Olimpia se desarrollaron unas competiciones exclusivas para mujeres, denominadas Juegos Ereos, en honor a la diosa Hera. Estos Juegos también se celebraban una vez cada 4 años, al igual que los Juegos Olímpicos, aunque es posible que en su origen se hiciera anualmente, y competían en el mismo estadio, en el que lo hacían los hombres, aunque ligeramente reducido. Los Juegos Serios tienen su origen en la decisión de Hipodamia de reunir a 16 mujeres para organizar la primera edición de los Juegos y hacer así un tributo a Hera por su boda con Pélope. Estas mujeres tejían cada 4 años un peplo para la diosa e instruían a las niñas y muchachas en los rituales de Olimpia. Así, los Juegos Serios empezaron a celebrarse desde el 580 a.C. Estas ceremonias consistían únicamente en una carrera a pie, estaban divididas en 3 categorías y se competía por edades. Además, la distancia que recorrían las atletas era un 20% más corta que la que debían realizar los hombres. En cuanto a la vestimenta, a diferencia de los hombres, las mujeres no participaban desnudas, sino que vestían una túnica llamada quitón o chitón que para la ocasión se recortaba por encima de las rodillas, dejando al descubierto el hombro derecho hasta el pecho. Además, llevaban el pelo suelto. Tras la competición, las vencedoras eran condecoradas con una corona de olivo y se les entregaba parte de una vaca sacrificada a la diosa Hera, además de poder ofrendar estatuas con su inscripción o grabar sus nombres en tablillas que serían incrustadas en las columnas del templo de Hera, escenario emblemático para los Juegos Olímpicos modernos, puesto que es el lugar donde se realiza el encendido de la llama olímpica, que llegará al pavereto del estadio que acoge la edición correspondiente. Existen pocas referencias a los nombres de las mujeres que participaron en los Juegos Ereos. Según parece, eran las espartanas las que vencían habitualmente. Posiblemente por su entrenamiento las hacía muy superiores al resto. Alice Milliat, considerada que el número de pruebas femeninas incluidas en los Juegos Olímpicos seguía siendo insuficiente, por lo que en 1930 tuvo lugar una nueva edición de los Juegos Mundiales Femeninos en Praga. Por su parte, el COI continuó con el debate sobre la aceptación de pruebas femeninas, y a pesar de la existencia de muchos críticos, en la sesión de Barcelona en 1931 se aceptaba la participación de mujeres en deportes como la gimnasia, la esgrima o el atletismo. A varios años de negociación, después del Congreso de la Federación Internacional de Atletismo en Berlín en 1936, se tomaba la decisión de que la Asociación Internacional de Federación de Atletismo asumiera el control de atletismo femenino, reconociendo los récords establecidos bajo la gestión de la Fundación Sexual Femenina,
y reconvertía los que deberían haber sido los quintos Juegos Mundiales Femeninos en Viena en 1938, en el primer Campeonato de Europa de Atletismo con pruebas femeninas. El presidente Brundage, que había subido al cargo en 1952, lanzó una contundente propuesta al año siguiente para excluir toda participación femenina en los Juegos, pero su idea no fue aceptada por la mayoría de los miembros del Comité Olímpico Internacional. Después de la última alusión a la eliminación de las pruebas femeninas en los Juegos, la participación de las mujeres fue aumentando muy poco a poco durante los siguientes años con la ampliación del número de pruebas y la introducción de nuevos deportes como la hípica, el patinaje de velocidad o el primer deporte de equipo, el voleibol, en 1964. Respecto a los Juegos Olímpicos de Invierno, los de Squaw Valley en 1960 fueron testigos de las primeras pruebas de patinaje de velocidad femenino y el nacimiento de una estrella, Lidiya Skoblikova. Lidiya Skoblikova es una patinadora sobre hielo de velocidad soviética. En los Juegos Olímpicos de 1960 y 1964 obtuvo un total de 6 medallas de oro, récord en cuanto a una patinadora. Ganó 25 medallas de oro en campeonatos mundiales y 15 en los Juegos Nacionales Soviéticos. Se hizo parte del equipo de patinaje soviético de velocidad y a los 19 años obtuvieron el tercer puesto en el campeonato mundial. Posteriormente a su retiro se convirtió en entrenadora del equipo soviético y fue una de las encargadas de llevar la bandera olímpica en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014.